del sistema digestivo, pero vamos a tratar puntos importantes con respecto a todo lo que incluye el sistema y algunas patologías importantes que están teniendo bastante incidencia, no solamente los exámenes, sino lo que ustedes van a tratar en la vida clínica real. Entonces, vamos a empezar con lo brevemente, tratando de poder abarcar todos los dudas y bueno, preguntas que al final. Entonces, arrancamos brevemente anatomía del sistema digestivo. Tenemos pues estructuras a lo largo del tubo digestivo, boca, faringe, esófago, estómago, duodeno y uno puede nombrar cuál. Ahora, dentro de cada estructura hay patologías importantes que se van a desenvolver en cada una de ellas. Es importante que tengan presente, previo a que ustedes sepan la clínica, el diagnóstico, la terapéutica de cada patología, es importante que se suele entender la patología. Porque si no la suelen entender, la clínica solamente va a ser por otro. La idea es que tiendan a entender la patología de cada uno. Entonces, brevemente, histología del sistema digestivo. Cada sistema digestivo tiene una histología diferente. Es importante porque incluso en la mucosa o en las capas digestivas de todo el sistema gástrico van a haber importantes. Dentro de ellas, enfermedades que van a haber, enfermedad seropética, relacionadas con el licuado de pílori, las glándulas secretoras que funcionan en la regulación del sistema digestivo. En la parte hepática, el hígado es un órgano gigantesco que nos podemos pasar días hablando, pero es importante tener puntos claros en el hígado. Entonces, así, a breve modo, ¿no? Dentro de la mucosa gástrica, dentro del sistema digestivo, tenemos 4 capas importantes: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Teniendo claro estas 4 capas, hay que tener en cuenta que cada uno tiene unas características independientes de otras. Por ejemplo, mucosa del sistema digestivo. Mucosa, epitelio formado por la propia tejido conjuntivo laxo y muscular de la mucosa. Incluyen ahí presencia de glándulas y presencia de tejido linfático. Submucosa, tejido conectivo laxo, plexo nervioso de Meyers, glándulas y tejido linfático. Por ejemplo, en el esófago, que suelen preguntar bastante también, hay un cambio importante que se conoce como línea Z. La línea Z es el cambio en el epitelio. ¿Cómo yo voy a denotar eso? A través de la estructura anatómica que es la unión esófago-gástrica y la aplicatura esofágica. ¿Cómo yo voy a notar esta importante diferencia? A través justamente del cambio de epitelio escamo-columnar a un epitelio escamoso cilíndrico. Es justamente la diferencia entre la unión esófago-gástrica y el inicio de las capas del estómago. Entonces, por ejemplo, ahí hay un puntito importante que hay que tenerlo claro para poder diferenciar, que es justamente una diferencia histológica. Muscular, circular interno y longitudinal externo, plexo nervioso de Auerbach. Ahí también es importante. Como habrán visto esa palabrita, ese plexo nervioso de Auerbach, lo han podido escuchar o leer de repente en el tema de la epistaxis, por ejemplo, ¿no? Está incluido un tema del plexo de Auerbach. ¿Por qué? Porque la mucosa muscular es justamente la que se ve afectada. La serosa, tejido conectivo laxo difuso, mesotelio, epitelio plano simple. Es lo que les decía, ¿no? Lo del esófago. En el esófago normalmente tienen que tener estas 4 capas y justamente en la imagen pegada a su izquierdo en la unión esófago-gástrica y ahí está la línea Z. Ese es un tema bastante que lo tienen que tener claro porque hay bastante incidencia no solamente en las preguntas, sino justamente en el cambio epitelico y de diferencias histológicas. Ya, vamos con la regulación gástrica. Acá sí hay un tema importante con el tema fisiopatológico. Y ahí tenemos, por ejemplo, la inclusión de la acetilcolina, el histamina y la gastrina. 3 hormonas importantes que van a funcionar en la regulación gástrica. ¿Y por qué es importante saberla? Porque los IDPs, los H2 antagonistas, hablamos del omeprazol y sus múltiples sol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Justamente su acción va a ser acá. Al igual que los receptores de los antagonistas de H2, como la ranitidina, ¿no? Que actualmente están en descontinuación ya. Pero es importante que sepan la fisiopatología porque justamente es aquí donde ellos van a actuar. Por ejemplo, tenemos así brevemente el tema del estómago, ¿no? Es un epitelio cilíndrico simple, mucosa gástrica presenta depresiones esofagosas que desembocan las glándulas gástricas y presenta 3 capas importantes: la longitudinal externa, la circular media y la obliqua interna. Histopatológicamente va a ser importante que nosotros sepamos diferenciar, porque justamente en esta estructura histológica es que van a empezar a segregar las glándulas. Dentro de las glándulas, por ejemplo, así brevemente, nosotros nos ponemos a pensar, no sé, en trato, o se nos tapa algo, y automáticamente hay una fase que ya está empezando a regular la secreción gástrica. Nosotros nos ponemos a pensar en X comida, la que sea, y ya estamos segregando lo primero acetilcolina. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos estimulando una fase cefálica, que es una de las partes de la regulación gástrica, que me va a ayudar a empezar a segregar diferentes hormonas, ¿no? Entonces, tenemos hormonas sintéticas inhibitorias de la secreción gástrica.
la secretina, la neurostatina y la somatostatina. Otra hormona importante, punto aparte de la somatostatina, porque esta va a ser la encargada muchas veces, incluso en sangrados variciales, pacientes con cirrosis. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el octreotide. El octreotide es un análogo de la somatostatina y ahí vamos a tener una acción importante. Ya vamos a ver más adelante por qué. ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta. Ahora, fijando puntos en la regulación de la secreción gástrica, una regulación neuronal de la secreción de las células parietales. También punto aparte, las células parietales son las células que están dentro de la capa estomacal, de la vía gástrica, estómago. Las vías neuronales y las endocrinas mediadas por el sistema nervioso entérico y las células enteroendocrinas y la mucosa gastrointestinal. Las células D, que también va a ser importante, que van a ser productoras de somatostatina y se distribuyen alrededor de todo el estómago. Y ahí va a ser importante también detectar, porque por ejemplo, una de las patologías que vamos a tocar brevemente acá también es la enfermedad ulceropéctica. Muchos se preguntarán o habrán escuchado en algún momento de sus vidas: tengo gastritis, no, me arde el estómago, ¿qué tienes? Gastritis. ¿Y cómo tengo gastritis? Bueno, no sé, solamente me dijeron que tome omeprazol y es mi gastritis. Y esto es importante que ustedes sepan diferenciar, porque la gastritis no es un diagnóstico clínico. La gastritis, la única forma de diagnosticarla es a través de una biopsia, y eso se hace a través de una endoscopía. Mientras que no tengamos una endoscopía con biopsia confirmando gastritis, el paciente no puede decir, o ustedes de repente dictaminar que su paciente tiene gastritis. Entonces es ahí la importancia también de la histopatología, ¿no? ¿Qué más? Importantes cosas importantes ya. Las glándulas centrales son predominantemente glándulas secretoras de moco y el resto únicamente células G que expresan gastrina. Y es acá donde también vamos a hacer un punto importante, porque la fisiopatología de la secreción y regulación gástrica va a tener mucha incidencia en esta parte de las regiones gástricas, porque ahí justamente en el estómago va a contener una mezcla de glándulas oxínticas y entrales, pero por ejemplo las glándulas de tipo oxíntico en el atrio tienen también significativas células principales y células periféricas a comparación de la parte del cuerpo del estómago. Entonces hay que diferenciar entre antro, entre cuerpo, y por ejemplo ahí va a estar la incidencia de la enfermedad ulceropéptica. Tenemos úlceras gástricas y úlceras duodenales. ¿Cuáles son más frecuentes? ¿Por qué? ¿O qué patología o qué microorganismo está estrechamente relacionado a ese daño? Es el H. pylori, ¿no? El H. pylori. Y va a ser una patología importante, porque vamos a ver por qué de repente muchas veces en las biopsias gástricas, ojo, gástricas, no encuentro H. pylori, ¿no? ¿Por qué no encuentro? Porque normalmente tienden a colonizar en la parte duodenal. Y eso tiene una explicación fisiopatológica. ¿Por qué? Porque justamente una de las propiedades del H. pylori es que sobrevive al tema de la acidez estomacal. Tiene una superficie que lo protege y suele colonizar solamente el duodeno. Por eso es que yo tomo biopsias de antro, tomo biopsias de cuerpo, biopsias de fondo, biopsias de pylori y no encuentro. Sin embargo, cojo una biopsia de duodeno y ahí sale el H. pylori positivo. Y tengo que dar el tratamiento erradicador, y tengo que dar el tratamiento triple, el tratamiento cuádruple, que también lo veremos más adelante. Proporción y mezcla de elementos en el tubo digestivo, deglución, fase faríngeo, fase esofágica. Para que entiendan esto rápidamente, porque como les digo, voy a tratar de ser puntual, porque son más de 200 diapos y la idea es que ustedes fijen puntos importantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la deglución. Nosotros empezamos a tener una fase faríngea y una fase esofágica. Es cuando nosotros creamos el bolo límbico, ¿no? A través de la salivación, a través del quimo, ya está formada el bolo límbico y pasa a través del conducto esofágico. Ahí tenemos una fase de deglución y una fase faríngea. El esófago tiene dos tipos de movimientos importantes, ¿no? Por eso habrán escuchado o habrán leído el peristaltismo esofágico. Es importante que ustedes distingan eso, porque el peristaltismo esofágico nos va a entender cómo es que yo voy a sobrepasar o cómo voy a pasar el quimo desde la boca, el esófago, y que llegue al estómago, que ya ahí se va debilidad con el tema de los jugos gástricos, ¿no? Entonces hay una propulsión, hay una recepción del estómago, hay una participación. Tenemos un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, y esto también es importante que lo sepan fijar, ¿no? ¿Qué más importante? Ya, otra cosa importante, no solamente incluye el movimiento peristáltico esofágico, sino también está incluido todo lo que incluye con regulación del vaciamiento gástrico, regulación del duodeno, movimiento del intestino delgado, función de la válvula vesical y el colon, que también va a estar incluido, por ejemplo, dentro de las cosas importantes en el tema de la propulsión en el tubo digestivo, no solamente la parte de la digestión, sino qué acción importante va a tener sobre el quimo, los jugos gástricos, o qué importancia va a tener la parte duodenal.
¿no? Porque justamente hay cosas que se absorben en el duodeno y otras cosas que se absorben en el intestino grueso, ¿no? Es importante. Entonces vamos a fijar una de las patologías que se suele preguntar, ulceropéptica. La enfermedad ulceropéptica es una lesión que tienen que identificar en cuanto al tamaño importante que es 5 milímetros. Es el punto de corte, porque menos de 5 milímetros puede ser una simple erosión. Más de 5 milímetros y sobre todo las características, y por eso es que hay escalas endoscópicas que nosotros utilizamos también, como por ejemplo la escala endoscópica de Forrest, que ya vamos a ver qué es, ¿no? Justamente para para hemorragias digestivas, ¿no? Entonces, ulceropéptica sobrepasa la continuidad de la mucosa, penetra en la muscular y afecta áreas expuestas. Esta patología, en casi un 80%, tiene un responsable, que es el H. pylori, ¿no? El H. pylori es responsable casi en un 80-90% en enfermedad ulceropéptica. Clasificación, justamente lo que le decía adelante, ¿no? Ulceropéptica gástrica y ulceropéptica duodenal. Importante saber cuál es la más complicada de tratar y cuál es incluso la que tiene más riesgo de mortalidad en su momento, si es que llega un paciente descompensado. No es lo mismo que un paciente llegue con melena, que ya vamos a ver los tipos de sangrado digestivo también. No es lo mismo que un paciente llegue taquicárdico, que llegue con tendencia a la hipotensión, que llegue desaturando, o un paciente que llegue totalmente estable, pero sí con un sangrado digestivo. O por ejemplo, un paciente que llegue hemodinámicamente estable, pero con una prueba de TAVI positivo. ¿No? Son cosas totalmente diferentes porque incluso el arribo diagnóstico y terapéutico va a cambiar en cada paciente. Entonces, fijándonos en el tema de las ulceropépticas. La gástrica específicamente es la más complicada, la más grave de las dos presentaciones. Se suele alojar en curvatura menor y en píloro. Y va a tardar mucho más a aparecer. ¿Y por qué es más importante la gástrica? Porque justamente la ulceropéptica gástrica tiene un componente importante de malignización. Si es que hay lesiones que se encuentran en úlceras gástricas a repetición, puede estar relacionada a una cualorita importante, que es MAL. Y ustedes lo van a relacionar con linfoma gástrico MAL, que ya lo vamos a ver también más adelante. Ojo con esa parte, ¿ya? Y la parte duodenal, la úlcera gástrica duodenal, que son las más frecuentes. Pues sí, definitivamente, pacientes, por ejemplo, consumidores de AINES, pacientes obesos, pacientes con mala nutrición, tienden a ser úlceras duodenales, que son las más frecuentes. E incluso justamente en la parte, como les vuelvo a repetir, en la parte duodenal es donde suele colonizar el H. pylori. Y suele ser más benigna también en la parte duodenal. Como les decía, ¿no? El tema de etiología, brevemente, H. pylori de la cabeza, AINES, tabaquismo, estrés, síndrome de Soli-Grayson y por ejemplo incluso están los desgarros de Mayer-West, que también lo vamos a ver más adelante. Fisiopatología, la úlcera duodenal tienen que tener en cuenta que se desarrolla en el contexto de un hipersecretor y una úlcera gástrica al contrario, en un contexto hiposecretor. ¿No? Los mecanismos de defensa que van a participar dentro de la enfermedad ulceropéptica, tenemos una barrera de mucosa gástrica. La secreción de prostaglandinas es importantísimo. ¿Y por qué? Porque justamente, ¿dónde funcionan los AINES? ¿Dónde actúan los AINES? Justamente a nivel de prostaglandinas. Por eso están los inhibidores de la COX-1, los inhibidores de la COX-2, y ahí tenemos, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Y de la COX-2 tenemos celecoxib, enterocoxib. Y es importante porque un paciente con problemas de gota, con problemas de artrosis, van a ser consumidores de AINES. Entonces hay que tener en cuenta ese dato importante. Clínica, bueno, eso es común, ¿no? Una epigastralgia, todo el mundo se queja de una epigastralgia, ¿no? Un dolor tipo quemazón en la parte epigástrica o mesogástrica, que suele ser en las mañanas y con las comidas suele empeorar. Hay pirosis, puede haber náuseas, puede haber dispepsia, puede haber reflujo, ¿no? La parte clínica es bastante inespecífica por un tema del cuadro clínico de ulceropéptica, pero ya los signos o los síntomas que el paciente puede mostrar ya nos pueden dar a entender por dónde va a ir un parte diagnóstico. Y por ejemplo, signos del alarma es que un paciente te llegue chocado, pues, o te llegue en CIRS, ¿no? Un paciente que te llegue en CIRS, te llegue febril, te llegue ataque cardíaco, te llegue hipotenso, entonces es un paciente que tú lo tienes que arribar, no de manera de ya le doy IVP en dosis de infusión, le doy sus 80 miligramos estáticos y luego en bomba de infusión o cada 2 horas. No, ya lo vamos a ver porque también eso y los hacen caer en ese tipo de preguntas. ¿No? Tratamiento de un paciente, no, un caso clínico así breve, ¿no? Que me suele venir también. Paciente con presión 7.5 con presencia de melena. Se diagnostica enfermedad ulceropéptica. ¿Cuál es tu tratamiento terapéutico? Y dentro de las opciones te ponen todo para confundirte, ¿no? Omeprazol 80 miligramos está
luego cada 12 horas. O te ponen octreotide, o te ponen omeprazol bioral de 20 miligramos cada 12 horas, y al final te ponen estabilización hemodinámica, responder a fluidos, y luego la terapia por IVP. Esa es la respuesta. Porque yo no voy a priorizar a un paciente que me viene chocado, ya le doy IVP y cómo se lo cargo. No. Tengo que compensarlo hemodinámicamente y luego ya doy mi dosis de tratamiento. Y ahí también hay una escala importante, que es la de Glasgow-Blackstone, que también ya vamos a hablar con respecto a qué es, porque eso me va a permitir cuánto tiempo yo tengo que cortar una endoscopía o cuánto puedo esperar para una endoscopía. Ya, esto es lo que les decía, ¿no? Clasificación de forras para la hemorragia. 3 tipos dentro de la forra. 1, 2, 3. Fijamos primero esos 3. La 1 es un sangrado activo. Y la 1 se subdivide en 1A y en 1B. La 1A, una hemorragia en chorro o en jet. Y la 1B, una hemorragia en capa o en napa. Eso se va a ver a través de las características endoscópicas. ¿Y por qué es importante la parte 1A o B? Porque los procedimientos terapéuticos endoscópicos justamente van a estas dos en más incidencia, porque estas son las que tienen más mortalidad. Luego tenemos la Forres 2, que es 2A, 2B y 2C. Lo que los diferencia es la presentación endoscópica de la úlcera, ¿no? Acá puede ver una Forres 2A, que es básicamente un vaso visible, la Forres 2B, que es un coágulo adherido, y la Forres 2C, que es un fondo de matina, que es una fibrina, literalmente una fibrina un poco limpia. Suele suceder que es una úlcera que recientemente ha estado formada, y muchas veces justamente, ¿por qué se da el IVP? Porque justamente actúa en estas úlceras. Trata de ayudar a un sistema hipersecretor, lo cubre con una capa, porque eso es lo que hace el IVP, ¿no? Aparte de ser un inhibidor de bomba de protones, agarra y te inhibe, deja de secretar, deja de ser un ambiente de secretor y así forma una capa para evitar que esa úlcera siga sangrando. Y bueno, la Forres 3, que es una úlcera limpia, con base de fibrina limpia. Ya desde las 2B hasta la 3, normalmente la terapia endoscópica no se suele realizar, salvo en la 2B, que es justamente un coágulo adherido. Después de echarle agua endoscópicamente, esa 2B se transforme en 1A o en 1B, que suele suceder. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, el diagnóstico, como les digo, es una parte clínica en sí de una gastritis, es netamente endoscópico. No existe diagnóstico clínico de una gastritis. ¿Ya? Bueno, la endoscopía, lo que les explicaba para ir avanzando, porque nos falta bastantes temas. Ya, el tema de ya. No se fije mucho en el tema terapéutico, porque el tema terapéutico nos vamos a basar, básicamente tienen que tener fijo eso. En una hemorragia digestiva, ojo, no varicial, ¿no? Estamos hablando de hemorragia digestiva no varicial, el tratamiento terapéutico, ¿cuál es? IVP, el omeprazol endovenoso viene de 40 miligramos, y eso hay que fijarlo. Entonces, la dosis terapéutica para IVP es 80 miligramos STAT, o sea, de bombo en bolo, 80 miligramos, 2 ampollas. Y luego tengo dos opciones. Las últimas guías, que no los voy a confundir mucho con eso, nos dicen en bomba de infusión, a diferencia de cada 12 horas. Yo sé que ustedes han fijado más, omeprazol 80 miligramos STAT y luego cada 12 horas. Pero en realidad las últimas guías nos dicen que es mejor la dosis de infusión por bomba. Una bomba que se pone al costado, pero en realidad que ustedes tengan un piso fijo, 80 miligramos y luego cada 12 horas, estamos bien, estamos bien. Ya, el esquema terapéutico para el tema del H. pylori, eso también hay que tenerlo fijo. Tres medicamentos que lo tienen que tener grabado en la cabeza: amoxicilina, claritromicina y obviamente el IVP, el omeprazol. Este medicamento puede variar porque los esquemas actualmente suelen cambiarse, porque en realidad uno de los medicamentos que hace más resistencia, y justamente es ahí donde vienen los problemas, ¿cuál es? ¿La moxi o la claritromicina? La moxi. No, es la claritromicina. El paciente, y eso puede, fíjense, porque también puede ser una pregunta. Claritromicina es donde el paciente ha hecho más resistencia y está relacionado a que justamente ese medicamento puede cambiar en el esquema triple. Entonces, ¿cómo hago para erradicar HP? IVP a doble dosis, omeprazol 20 miligramos cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, es decir, 4 pastillas al día, 2 en la mañana y 2 en la tarde, y claritromicina, que de 500 miligramos cada 12 horas. O sea, en total al paciente le damos 4, 12, 8 pastillas diarias. Y por eso es que muchas veces el paciente muestra muchas molestias al tener el esquema de erradicador. Pero es un costo-beneficio, pues sí, efectivamente, casi más del 60% de los pacientes que se da terapia erradicadora
cursan con epigastralgia, cursan con náuseas, cursan con vómitos, porque en realidad estamos dando una dosis agresiva de antibióticos. Claro que con su protección gástrica, con su IVP, pero muchas veces suelen asociarse a un esquema no solamente triple, sino a un esquema cuádruple. Por ejemplo, pacientes que ya han tenido H. pylori en su momento, se dio tratamiento erradicador, llegó un nuevo control endoscópico, vuelven a tener H. pylori, el esquema tiene que cambiar. Y el esquema terapéutico va a depender si es que el paciente no hace alergia a la amoxicilina, si no hace alergia a la claritromicina, y se varía, como habrán podido ver en sus libros, se asocia a metronidazol, se asocia de repente a piperacilina, pero eso va a depender muchas veces de la resistencia. El esquema cuádruple es básicamente este que tienen fijo asociado a un antiácido, el más conocido, exactamente, ¿no? El más conocido es el bismutol. Entonces hay que tener en cuenta que el esquema cuádruple básicamente es este asociado a un antiácido, ¿no? Varios antiácidos, sucralfato, bismutol, hidróxido de aluminio. Entonces hay que tener en cuenta que en realidad el que está fijado en las guías es bismutol, ¿ya? Ya, para fijar algunas preguntitas, ¿ya? El estómago secreta las siguientes sustancias excepto las tres que les dije, y es importante. Por ejemplo, ¿cuál de estas no es? El quimo, ¿no? Porque el quimo no tiene absolutamente nada que ver ahí. El quimo es justamente la formación de la bola alimenticia. Entonces, para fijar, el quimo, masa pastosa, compuesto de alimentos ingeridos, es decir, un bolo alimenticio, y sí, lo que tienes que tener en cuenta, porque los pueden hacer traer, son justamente las células que participan en la regulación de la secreción gástrica. Gastrina, pepsina, acetilcolina, ¿no? Entonces, somatostatina. Ya, bueno, esa es la respuesta. Quimo. Otra. Señala la afirmación relacionada con el ingreso de alimentos. El centro de las... este es un punto que no me he tocado, pero es importante tocar ahorita. ¿Ya? ¿Qué es lo que, o qué estimuladores nosotros vamos a tener frente a un paciente con, o que ingesta X alimentos, ¿no? Entonces acá tenemos la respuesta. Primero, hay que tener en cuenta esto, una muy importante, ¿ya? La colecistoquinina. Esta prueba va a estimular la contracción de la vesícula biliar y secreción de mayor cantidad de sales biliares y relajando el esfínter de Oddi. Ojo, que por ejemplo, esta hormona está estrechamente relacionada con procesos pancreáticos, ¿ya? Y estimulación de la parte del árbol biliar. Ahí vamos a ver un tema de conagitis, vamos a ver un tema de colecistitis, pero bueno, eso no es el tema. Pero fíjense bien la colecistoquinina. Ya esta va a ser y va a estimular el centro de la saciedad y va a disminuir el vaciamiento gástrico porque hace que el peristaltismo justamente vesicular empiece a hacer su función. Y ahí vienen complicaciones también de la parte de la colecistitis, como coledocolititis. El paciente que tiene cálculos en la vesícula estimulado de la colecistoquinina hace que uno de esos cálculos vesiculares pueda escapar y ubicarse en el duodeno y haciendo el cuadro clásico, pues, ¿no? Por ejemplo, una triada importante que ya no se suele utilizar, pero que está notificada. Ictericia, dolor abdominal y fiebre. ¿Cómo se llama? ¿Alguien? Charcot, ¿no? ¿Se acuerdan de Charcot? La triada de Charcot importante, ¿ya? Dolor abdominal, fiebre, ictericia. Y luego, por ejemplo, incluso hay una pentada, ¿no? Ajá, por ahí alguien lo dijo, Raynaud, ¿no? ¿Y qué incluye Raynaud? Los tres ya mencionados más, sensorio y hipotensión, ¿ya? Entonces, eso es importante también fijarlo. Entonces, el centro de la saciedad inhibe la secreción gástrica, es justamente lo que hemos comentado. Otro importante, durante la fase cefálica, es lo que les decía, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en comida o de repente se estimula a través del olfato, ¿no? Empieza ya, por ejemplo, que literal, el término, ¿no? La boca se nos hace agua. ¿Por qué? Porque justamente hay una neuroestimulación. No hay una neuroestimulación y ahí es donde funciona, por ejemplo, durante la fase cefálica de la secreción gástrica. ¿Qué pasa? Ahí, por ahí dentro se producen los reflejos largos y cortos, solamente se estimula la actividad de las glándulas oxínticas, aumenta la histamina a pesar de la administración de atropina. Vamos a verlo acá, recordando lo que hemos dicho adelante. Fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. La fase cefálica es lo que quiero que quede claro. Vista, olor, olfato, estimulación, neuroestimulación y empieza a segregar los jugos gástricos, ¿ya? Fase gástrica, ya vi la misma, como su propio nombre lo dice, estómago, gástrica. Su misma distinción estomacal estimula el nervio vago y haciendo la secreción de todos los ácidos gástricos, que obviamente son altamente corrosivos. Por eso es que cuando uno no come nada, o perdón, está con el chicle, por ejemplo, una de las tantas cosas, ¿no? Chicle, mastica, saliva, y empiezan las molestias estomacales. Puede haber una epigastralgia, puede haber incluso una formación de úlceras, que es un paciente que por ahí no ha tenido algo que secretar, porque estamos estimulando justamente que los jugos gástricos
hagan su función. Fase intestinal y inhibición neuronal del vaciamiento y motilidad gástrica. Entonces, ahí fijar las tres fases de la secreción gástrica importantes y sobre todo las hormonas que incluyen acetilcolina, gastrina, somatistatina e histamina. Entonces, teniendo en cuenta eso, ninguna de las anteriores es la respuesta correcta. ¿Ya? Ahora, hay algo importante que también quiero que sepan. Hay 3 tipos de sangrado digestivo. ¿Ya? Solamente hay 3 tipos. Hematemesis, melena, hematoquesia, hepatomito. Hay 3 nada más. Hematemesis no. Hematemesis es un signo de vómito explosivo con sangre. 3 tipos de sangrado. Melena, hematoquesia, rectorragia. Exactamente. Rectorragia. Porque es importante diferenciarlo, porque cada uno nos va a dar una patología diferente. No siempre, ojo, pero ya una de esas presentaciones nos va a dar una patología que en casi un 80% yo estoy pensando en una hemorragia digestiva alta, o estoy pensando en una hemorragia digestiva baja, o de repente una patología simplemente pediátrica. Diferencias entre las 3, de una vez vamos fijándolas. Melena, presentación de sangrado digestivo por las heces de coloración oscura, negra, tipo brea. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo comprobar? El paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? Estoy con unas deposiciones oscuras, medias negras. Le haces tanto rectal que es una deposición marrón. Entonces es necesario el examen físico en esos pacientes. Y la única manera de tú comprobar que realmente estás frente a un sangrado digestivo es un tacto rectal, ¿no? Y el tacto rectal es importante porque no solamente vas a esperar que un paciente esté hemodinámicamente estable. Si ves un paciente taquicárdico, si ves un paciente con tendencia a la hipotensión, si ves un paciente pálido, ¿no? Sin antecedentes de importancia, y te dice que está con melena y es un paciente que ya tú sabes que va a terminar en CIES o se va a chocar o necesita reposición de fluidos. Entonces, fijamos, melena, deposiciones oscuras negras tipo brea, ¿ya? 2, hematoquesia. Diferencia importante con la melena, porque muchos dicen que es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Uno es signos de hemorragia digestiva alta, melena, y el otro es signos de hemorragia digestiva baja, hematoquesia. ¿Cuál es la diferencia? ¿La hematoquesia cómo es? Un sangrado tipo rojo vinoso. Así le tiene las guías, ¿no? El libro. Un sangrado tipo rojo vinoso que puede o no estar acompañado de coágulos. ¿Ya? Y la última, que está estrechamente relacionada a sangrado digestivo bajo. ¿Ya? Y el último tipo de sangrado que es la rectorragia. ¿Y cuál es la diferencia con las dos anteriores? Exacto, por ahí lo dijeron. Rojo rutilante. El sangrado por rectorragia es rojo rutilante, un sangrado rojo vivo, así como cuando te cortas, ya, igualito ese sangrado digestivo perianal por el tema de la rectorragia. Y la rectorragia suele estar relacionada a patología netamente perianal. Hablamos de hemorroides, hablamos de fisuras anales, hablamos por ahí de un tumor benigno, pero no se sabe. Pero normalmente es de los 3 sangrados, la rectorragia por ahí es el que menos me debe preocupar. Los 2 anteriores sí. Porque eso sí necesita terapia rápida. ¿Ya? Entonces vamos con... Ya. Esta pregunta es fácil, lo hemos repetido durante toda esta primera parte. Paciente con hematemesis severa y empieza por la estabilidad hemodinámica, o sea, te llevó probablemente hipotenso, pero ya lo hiciste a responder con fluidos. Bueno, ¿cuál se indica endoscopía? ¿Cuál es el fármaco de elección que se debe indicar antes de realizar endoscopía si consideramos la causa más frecuente de sangrado digestivo? ¿Qué es? Enfermedad terapéutica. ¿Cuál? B. Claro. ¿No? Entonces es lo que nosotros necesitamos hacer. Listo. La hemorragia digestiva alta. ¿Cuál de los siguientes signos endoscópicos clasifica Forres 1? Forres 1, acuérdense, hay 3 tipos de Forres. 1, 2, 3. 1A, 1B, 2A, B, C y 3. Sangrado activo. No tenemos el tipo A y el tipo B, un sangrado en jet o en chorro, y el tipo 1B, sangrado en napa. Es un sangrado activo. Justamente el tipo Forres 1 es un sangrado activo. El tipo B es un sangrado reciente, perdón, el tipo 2 es un sangrado reciente y el tipo 3 es un sangrado que ya suscitó, ya pasó. Entonces, esos términos en cada una de las clasificaciones, acuérdense, 1 activo, 2 reciente y 3 que ya suscitó, ¿no? Que ya pasó. Ya, enfermedad usuropélvica para terminar esta parte y empezar conmigo, que también es un tema grande. Fisiopatología del usuropélvico, ¿cuál es la falsa? A ver, de lo que hemos conversado más o menos. Aines, ¿ah? Por ahí está una palabrita importante, Aines. Por ahí también está una palabrita importante, H. pylori. ¿Se acuerdan que en un inicio les dije que una de esas suele estar estrechamente relacionada a una palabrita mal? ¿No? El linfoma mal, porque hay linfomas también diferentes. Pero ¿cuál es la que está relacionada con linfoma mal?
La gástrica, exactamente, la úlcera gástrica. Entonces hay que tener en cuenta eso justamente, ¿no? H. pylori no se relaciona con el linfoma gástrico, sino es la úlcera gástrica, exactamente. ¿Ya? Otra cosa, varón de 35 años con historia de 3 meses de dolor epigástrico, náuseas y hendura pericoso, exámenes de laboratorio normales y endoscopia alta. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya. Les he recordado bastante, ¿eh? El diagnóstico de gastritis no es clínico, lo eliminamos, el primero que eliminamos. Gástrica. Ulceropéptica, no lo podemos ver físicamente en el paciente, lo eliminamos. Enfermedad por reflujo sí lo podemos ver, ya entonces lo dejamos ahí. Colitis, la colitis es una enfermedad inflamatoria, no tiene absolutamente nada que ver con esa patología. Nos quedamos solamente con dispepsia y con herpes. ¿Con cuál se van? Dispepsia. Dispepsia, sí, dispepsia funcional. ¿Por qué? Porque justamente la dispepsia es lo que todo el mundo tiene. Normalmente todo el mundo ha sufrido de una dispepsia en algún momento. Alguna vez se comieron de repente una reunión familiar, puede la brasa gigante con la familia y empiezan con los eructos, ¿no? O están los semejantemente con la distensión abdominal y empiezan con las molestias de dispepsia, ¿no? Que es el malestar abdominal central en el elevador superior. Y la dispepsia sí suele relacionarse a una enfermedad de reflujo. Pero bueno, sí, la respuesta es dispepsia. Otro, mujer de 70 años con antecedente de consumo de AINES acude de urgencia refiriendo melenas de 24 horas de evolución a la exploración física. Ojo, lo que también hemos hecho hincapié, ¿ya? Frecuencia cardíaca 124 y una presión de 8,4. ¿Cuál es lo primero que hacen? Ustedes solos. A, B, C, D. Canalizar Una vía gruesa, vía periférica. ¿Por qué? Porque como les he dicho, antes de yo darle IBT, antes de yo darle una terapia como omeprazol o incluso indicarle, ustedes saben, la endoscopía, yo tengo que enseñarle al paciente para poder hacer el procedimiento. ¿Se imaginan que yo soy un paciente con 8,4 de presión? Lo choco, lo termino de chocar. Entonces yo tengo que estabilizar al paciente. Una vez que el paciente esté estabilizado hemodinámicamente, hablamos frecuencia cardíaca, hablamos presión, hablamos respiratorio, en realidad CIRS. Esos pacientes evitar lo máximo posible que estén CIRS, ¿no? Por eso es que la respuesta es la D. Canalizar al menos una vía periférica haciendo fluidoterapia y estabilizando a ese paciente, ¿no? Ya luego yo ya puedo proceder con el tema de la endoscopia, ¿no? Y el IBP, obviamente, el IBP. Me hacen dudar, ¿no? Paciente ingresa por HDA, no hay antecedentes de consumo de AINES, no hay antecedentes de consumo de AINES. La endoscopía revela úlcera gástrica, o sea, ya hicieron incisura angular con un punto de hematina. Ojo, punto de hematina que es fibrina, ya, y mínimo resto de sangre pura en el estómago. Se realizan biopsias del margen de la úlcera y una biopsia real para la prueba rápida de ureasa con resultado positivo. La ureasa es justamente lo que es para detectar H. pylori. ¿Cuál de las siguientes actitudes es más correcta? A ver, vamos. Esclerosis, tratamiento triple. Hay una clave importante, acá les pintan todo, ¿no? Les pintan que ese paciente estuvo con ansiedad, les pintan que no consume aire, por ahí están pensando que no es enfermedad ulceropéptica, por ahí le dicen que toman la biopsia, y la parte clave de la pregunta es justamente la última, ¿no? Tiene una biopsia que justamente es lo que les recalcaba. Una gastritis, un H. pylori, una úlcera no se puede comprobar hasta que yo tenga una biopsia. Por eso toda endoscopía, buena endoscopía, con calidad de endoscopía, tiene que terminar en una biopsia. La D. Una biopsia que tiene una prueba rápida de urease con resultado positivo. O sea, tiene H. pylori. ¿Qué tengo que hacer? La D. Erradicarlo, exactamente. Entonces la respuesta es la E. Claro, tengo que erradicar con mi terapia triple paciente. Así se aprende, pero. ¿Ya? Así se aprende. Ya, esta es la primera parte. Tomé foto de mi Vamos con la otra.